Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar otra vez con Yago de Bol. ¿Qué tal estás, Yago? Hola Alberto, pues muy bien la verdad, muchas gracias por la invitación como siempre. Bueno, también tengo el placer de contar con Eva Pomar de CRE. ¿Qué tal estás, Eva? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que vengo hoy aquí y bueno, vamos a ver qué tal se me da. Seguro que bien, no te preocupes. Y bueno, también tengo el placer de contar con Joaquín de Rebeldía Joven. ¿Qué tal estás, Joaquín? Hola, pues la verdad que muy bien, la verdad. Muchas gracias por la invitación, la primera vez que también vengo yo aquí y es un placer. Bueno, lo primero, muchas gracias a los tres por vuestro tiempo, por pasaros por el canal. Vamos a hablar de la actualidad política nacional. Voy a empezar por el gobierno. Yago, ¿qué te parece la situación actual del PSOE teniendo en cuenta que ya están en la cárcel Cerdán, Koldo y Ábalos? El hermano de Pedro Sánchez también está teniendo problemas con la justicia. El fiscal general del Estado ha tenido que salir. Claro, tenemos Begoña Gómez, que eso sí que habría que demostrarlo. A ver cuáles los resultados de todo lo que tiene abierto. ¿Qué te parece un poco la situación del gobierno? Pues la verdad es que creo que en principio vamos a estar todos bastante de acuerdo porque yo creo que es algo que se ve con bastante unanimidad en general a nivel nacional. El gobierno yo creo que tiene un problema y es que está yendo como intentando ir al mismo tiempo en dos tiempos, pero al mismo tiempo son contradictorios porque está por un lado intentando fingir una normalidad que evidentemente creo que nadie lo está viendo en ese sentido porque como bien has dicho ya tienen gente en prisión directamente con casos de corrupción que en principio ya no hay forma de decir que no van a ser, que no están siendo culpables por ellos, pero también tiene familiares imputados en ese sentido, que desde luego hay que demostrar que hay culpabilidad en ese caso, pero es una situación un poco extraña. Luego al mismo tiempo también tienes unos casos de machismo que se están viendo ahora actualmente en los últimos días, que han estallado, que se han intentado ocultar, pero han tenido que salir, de hecho, hace unas pocas horas a demostrar que decir que justamente que la han tratado muy mal porque parece ser que la han intentado ocultar, pero al final la verdad se ha ido haciendo hueco. Entonces, es una situación que es muy inestable tanto para el Partido Socialista en general como a nivel nacional del gobierno y al mismo tiempo también están intentando decir que todo esto son ataques de muchas veces de la oposición, que puede que haya una parte de eso. Eso, al final cada partido político, incluso de la oposición, es parte del trabajo, ¿no? Hacerlo más grande en ese sentido. Pero es que la situación es lo suficientemente grave para que ya esté la población civil viéndolo de una, aunque no estén interesados en política, están notando que hay algo que está sucediendo. Entonces, están al mismo tiempo diciendo que, por ejemplo, los poderes judiciales no funcionan, que la administración no funciona, que el gobierno en general tiene debilidades en ese sentido, y al mismo tiempo diciendo que bueno, que es dentro de la normalidad, que tampoco es tan llamativo. Entonces, es dos mundos al mismo tiempo que están chocando y que justamente lo que están generando es una inestabilidad a nivel gubernamental que al menos a mí personalmente me parece tremenda, en el sentido de que hay un momento en el que ya tienes que hacerte cargo y rendir cuentas de la situación que estás viviendo actualmente y o dar un paso atrás o demostrar que quieres un cambio, porque al final es evidente que ahora el gobierno de Pedro Sánchez está haciendo mucho más daño al Partido Socialista y si continúa en esta deriva va a poder afectar a toda la izquierda que está arrastrando consigo en ese sentido, por miedo a que pueda venir unas nuevas elecciones, que es comprensible hasta cierto punto, pero ¿hasta qué punto estás dispuesto a dañar la democracia española solo por esos intereses? Entonces es una situación un poco difícil. Eva, para ti también el panorama actual, ¿cómo lo describirías? Yo considero que la situación actual es tremendamente complicada para el gobierno de Sánchez y compañía. Estamos viviendo situaciones que dices, bueno, ya hemos llegado al límite, pero vemos que a la siguiente semana se van dando noticias todavía peores y no nos dejan de sorprender. ¿Hasta qué punto va a llegar esto? Bueno, yo creo que, como dijo Sánchez, tenemos gobierno en el poder para largo, por desgracia de todos. Se están dañando todos los poderes que puedan definir nuestra democracia, y lo cual es gravísimo. Y es gravísimo no solamente por los escándalos que van saliendo, que si la mujer imputada, que si el hermano, Coldo, Ábalos, Cerdán, ahora los casos de machismo que demuestran una incongruencia total con todo lo que han estado o todo lo que están predicando, el ocultamiento de la falta de denuncia, el fiscal general del Estado ya condenado.
bueno, condenado y lo peor todavía, de que la sentencia todavía no sabemos por qué lado va a ir, lo cual también es una falta muy grave hacia la democracia. Pero también hay un hecho muy relevante y es, o dos hechos relevantes. Uno es la falta de presupuestos y la falta de presupuestos, como todos los gobernantes siempre dicen, si no hay presupuestos hay que dimitir y convocar elecciones, y esto no se está llevando a cabo, y con lo que esto supone no tener presupuestos es no poder tomar medidas tan importantes como pueda ser la vivienda para los jóvenes, tener un plan de gobierno que puedas ir desarrollando, porque si no tienes presupuesto, ¿cómo lo piensas hacer? Tener el país prácticamente paralizado, lo cual es gravísimo porque perdemos oportunidades y no solamente oportunidades dentro de España, sino que vamos a ver lo que va a pasar con los fondos europeos hacia España, que no se han estado ejecutando ni correctamente, ni tampoco el 100% del presupuesto, lo cual puede hacer que se retiren a ver cómo nos vamos a quedar. Y el principal perjudicado no va a ser Sánchez, sino cada uno de los ciudadanos españoles, que vamos a ser los máximos perjudicados. Y después hay otro hecho relevante y es el pacto con Bildu, con pacto con Junts, etcétera, etcétera, con fuerzas que quieren romper el país, que Sánchez estuvo pues muy a bien a llegar a acuerdos con ellos, pero ahora en estos momentos que Sánchez esté en el poder o no esté, está dependiendo de una persona que está en Bruselas, o sea, que está fuera de España, que es Carles Puigdemont. Mm, lo va a aguantar hasta el momento que Junts deje de sacar rédito. Es verdad que ahora nos están vendiendo el paripé de que han roto entre ellos, pero bien que le va a Junts poder seguir bebiendo de las arcas del Estado español, al cual odia tanto, pero que le va muy bien también para pagar sus sueldos. Así que es todo una serie de despropósitos uno detrás de otro que no nos dejan, o sea, que cada vez nos sorprenden cada vez más, pero las consecuencias son gravísimas en nuestro Estado de Derecho, en la separación de poderes y en la virtud que tenemos cada uno de los españoles, que es el poder que tenemos cada 4 años o cuando no hay presupuestos, cuando las cosas no van bien, de poder votar. Yo lo que le pido es que dejen votar a los ciudadanos y que podamos decidir, porque una situación así no la podemos aguantar más. Claro, la clase política vive tan fuera de la realidad, es tan fuera de todo, que no se dan cuenta, o si se dan cuenta, es algo maquiavélico lo que estamos viviendo. Y nada, bueno, me paro aquí, dejo hablar los compañeros y, y bueno, ya también hay formas de combatir esto, ¿no? Hay Sí, formas de combatir esto. Sí, dejo paso a profundiza- los compañeros profundizaremos ahora después también con lo de Junts y los presupuestos y eso. Joaquín, ¿qué te parece también los casos de corrupción que están asolando al PSOE y todo lo que tienen abierto y las imputaciones y demás? Vale. Hay una línea que a veces se junta demasiado y es difícil separarla, sobre todo en el caso, los casos de corrupción del PSOE, pues el caso Coldo, Ávalo, pues claramente es un caso de corrupción, un caso de corrupción del PSOE, yo también lo menciono como un caso de corrupción dentro del sistema español, del sistema político español, del sistema del bipartidismo, porque siguen habiendo casos de corrupción tanto en el PP, que también ha saltado hace unas semanas, saltó el caso del hombre este de Almería, que no recuerdo su nombre. Y luego está la otra línea, que a veces se junta, o ciertos medios la intentan juntar, que es con los casos de lawfare. Los casos, por ejemplo, del fiscal general del Estado, que al final es una vergüenza lo que ha acabado ocurriendo, que se condenó al fiscal general del Estado sin una sentencia firmada, sin una sentencia que se hiciera pública. Y luego por los casos de la mujer del mismo presidente. Eh, yo recuerdo cuando el propio Pablo Iglesias hablaba con Sánchez y avisó a Sánchez de que no iban a parar únicamente con Podemos,
que iban a seguir, cuando terminasen con Podemos, iban a continuar e iban a ir a por él, y así ha sido. Sánchez no hizo nada, Sánchez reformó el Consejo General del Poder Judicial, pactándolo con el propio Partido Popular, pues bueno, pues ahora tendrá que asumir las propias consecuencias de haber pactado con el PP, y es una de ellas, pues que intenten destruirlo judicialmente. Luego también quería comentar que eh, el tema de un poquito de la vivienda, que bueno, iba a ser también, esto ya sí que es un ataque más al gobierno, que iba a ser supuestamente esta la legislatura de la vivienda, y para nada, no hay ni una sola medida. Como decían los compañeros, no sé si ha sido solo la compañera Eva, ha mencionado que no hay presupuesto general del Estado, y el tema de la vivienda es lo que más preocupa, yo creo, ahora mismo a toda la juventud, o a cualquier persona ya en España. Perdón. Y al PSOE yo siempre le achaco que le falta valentía, pues, para tomar decisiones, para proyectar políticas, y una de esas es, pues, el tema de vivienda, que lo va a vender como siempre, que va a vender que muchas flores, pero bueno, ya digo, estamos casi a 2026, las elecciones fueron en 2023, y una sola medida sobre vivienda, y los alquileres cada vez suben más. Eh, Mencionaba también el compañero Yago el tema de los casos de machismo dentro del PSOE, y yo aquí me gusta mencionar, sobre todo el caso este que ha salido, ¿no? El caso Salazar, si no me equivoco, es Sí, eso. que, bueno, que al final la cuestión, pues bueno, machismo, agresiones sexuales puede tener cualquier partido. El PP, Vox, Podemos, puede tener cualquier partido, sí. Sobre todo es cómo se acaban gestionando. Pues si acabas ocultándolo, pues claramente es un problema, y es que es gravísimo. Es que es para tumbar incluso al gobierno, si hay indicios de que el gobierno o alguien del gobierno claramente bueno, lo han podido ocultar. Es un tema bastante grave, más grave incluso que no haya presupuesto general del Estado. Que bueno, que el gobierno con el tema de los presupuestos va saliendo con la inyección de dinero de Europa, que ahí va sobreviviendo. El día que deje de inyectar dinero Europa a España, veremos a ver lo que pasa. Y ya un último apunte, que no sé si se hablará después o no, pero que no me gustaría olvidarme de Palestina. El tema Palestina para mí sigue siendo primordial. El gobierno sigue postureando con el tema, no llega, sigue sin romper acuerdos con Israel, sigue permitiendo que se usen los puertos de España para que lleguen armas a Israel. Y aunque se vendiera por una parte que la guerra, que no era una guerra, era un genocidio, ya hubiera terminado, no ha terminado, ahí se siguen matando, siguen cercando, siguen ocupando tierras palestinas, y eso quería marcar. Por mi parte, nada más ahora mismo. Diego, no sé si quieres apuntar algún dato que han dado los compañeros. Si no, continúa si quieres también hablando de los presupuestos, que lo había iniciado Eva. ¿Qué te parece que nos aprueben otra vez, parece? Lo cierto es que estoy bastante de acuerdo en general con lo que se ha mencionado. Al final es lo que decía un poco al principio. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la situación es grave y no está funcionando el Estado, el gobierno, centralmente, pero también el Estado en general como debiera. Lo único, la parte que ha mencionado Joaquín del lawfare, yo tengo ahí siempre una curiosidad porque al final España, dentro de lo que es los márgenes europeos, por ejemplo, es una democracia consolidada, es relativamente joven, tiene 47 años prácticamente. Entonces, dentro de los valores que tiene, es cierto que tiene cosas que mejorar, pero al final no creo que podamos definir que haya un sistema judicial que está fallando constantemente o que va atacando a la separación de poderes en ese caso. Y sobre todo yo creo que se puede ver porque igual que el PSOE lo denuncia constantemente, también lo ha hecho Podemos, también lo ha hecho el Partido Popular o incluso Vox cuando no les beneficia a ellos la sentencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que podemos considerar que hay un sistema que funciona, que es ampliamente mejorable, de hecho es uno de los modelos de la transición que a lo mejor se tiene que actualizar de alguna manera. Y estando de acuerdo en que se puede mejorar mucho y que España sigue siendo una democracia y que tiene sus debilidades y se puede mejorar, sí que creo que podemos defender que al final es un modelo democrático. Por lo tanto, el sistema que se ha ido consolidando es cierto, es decir, ¿en qué momento puedes decir que es lawfare o en qué momento es el gobierno de turno, que como ha pasado anteriormente con el Partido Popular, también pasó con la Gürtel, que digan, no, es que los jueces están en nuestra contra y lo estén utilizando de una manera para intentar escaparse de unos casos de corrupción que son objetivamente ciertos? Entonces hay que ver ahí cuál es el mecanismo
Y es un punto que me gustaría ir tratar un poco con Joaquín también, si os parece bien. Sí, Eva, y que diga lo que quiera Joaquín. Pues sí, mira, referente a esto, yo creo que hay que poner en duda el sistema. Han pasado ya muchos años desde la transición y creo que, bueno, creemos que esa transición no se llegó a terminar de hacer. ¿Por qué decimos eso? Porque es necesario llevar a cabo reformas y reformas profundas, pasando por la Constitución, pasando por la separación de poderes, pasando por la reforma del Estado, incluso os diría, pasando también por la jefatura del Estado. ¿Por qué defendemos esto? Porque la Constitución y todo lo que fue fruto de la transición nos dio muchos años de libertad después de muchos sacrificios de muchísima gente que se jugaron las vidas, que se jugaron sus negocios, que fue una guerra civil, etcétera, etcétera, y todo lo que representó todo aquello. Llegamos a un punto, se llegó a la Constitución y a través de una serie de partidos se fue capaz de llegar a acuerdos. Unos acuerdos que fueron muy buenos en ese momento, pero que favorecían un sistema en el cual los pequeños partidos que pudieron participar en esa transición, como son los partidos nacionalistas, tuvieron muchísimo peso. ¿Vale? Han ido pasando los años, pero no se ha ido evolucionando en esa transición. Para nosotros quedó incompleta. Y ahora creo que es el momento adecuado cuando vemos que el sistema tiene fallos. Y el sistema tiene fallos incluso dentro del funcionamiento de los mismos partidos políticos, incluso en el mismo sistema electoral. Pues lo que proponemos son reformas y reformas profundas. Profundas en el sentido de un ciudadano, un voto, lo cual dejaría ese margen de maniobra a cada uno de los ciudadanos que, tanto si vives en Ibiza, como si vives en Teruel, como si vives en Santander, en Madrid, tenga el mismo peso lo que tú decidas que en otra provincia o que en otro municipio, ¿vale? Para poder elegir a nuestros gobernantes. ¿Por qué no promovemos listas abiertas para evitar esos colegueos o esa compra de puestos? Porque al final nos vemos que el bipartidismo está favoreciendo lo que son, más que partidos políticos, son empresas de colocación. Tienen a unos colocados, a sus amiguetes, lo hemos visto con Ábalos, con Cerdán, y también lo hemos visto y se ha vivido también en el Partido Popular y se sigue viviendo. Es que esto no cambia y es que tampoco les interesa cambiarlo. Las grandes fuerzas políticas, Partido Popular y Partido Socialista, no les interesa cambiar todo esto. ¿O miran por el interés general? No, nos falta gente que quiera mirar por el interés general. Y esa visión y ese cambio es porque por eso se tiene que poner en duda el sistema, porque el sistema está favoreciendo, está cultivando que la corrupción se fomenta desde el interior de los partidos políticos. El sistema favorece que se interprete la Constitución o las leyes para poder llevar a cabo una amnistía. Por tanto, ¿por qué no nos dejan votar y poder elegir? ¿Y por qué no nos dejan poder mejorar y llevar la sociedad española, que ha sido siempre ejemplar, que ha luchado y que lo seguirá haciendo para poder tener un futuro mejor? Porque no les interesa. El partidismo y los intereses no les interesa y por eso hay que reformar el sistema, pero desde el fondo, ¿vale? No sé si me he explicado bien, es algo bastante duro y yo creo, mira, mañana es el Día de la Constitución, un día memorable para todos los constitucionalistas y que creemos en la unión, en la concordia, pero hoy por hoy los políticos que nos representan, ni concordia, ni nada de nada. O sea, es un guerra civilismo al cual nos quieren llevar, porque también pienso que la sociedad en la calle tampoco se vive lo que nos quieren transmitir. Estamos llegando a límites que la gente se está crispando muchísimo,
pero tampoco lo vivimos así en la calle. La falta de la realidad y el falta de tocar con los pies en el suelo es lo que nos está llevando también a todo esto. Por tanto, ¿por qué no nos planteamos un cambio en el sistema? Y no quiero decir que yo sea antisistema, pero es que el sistema actual a mí no me gusta, porque tiene muchos fallos. Joaquín, Vale, haciendo apunte a lo que hablaba ahora mismo la compañera y ya después le respondo al compañero Yago. Y en parte estoy de acuerdo, el sistema del 78 no ha funcionado. No ha funcionado porque no tuvo una ruptura total con la dictadura. Y ahí también hago un hilo a lo que después diré también en respuesta a Yago. Se formó, no hubo una ruptura porque al final, pues bueno, jueces militares se mantuvieron, se formó un tema de partidos prácticamente bipartidistas con, con concesiones a País Vasco y Cataluña, sobre todo. Y claramente es un problema de que no hubiera una ruptura, no hubiera una ruptura de clase incluso. Al final puede ser que fuera una transición en la que se traicionaba a la clase trabajadora. Y sí, ese para mí sería una punta a lo que comentaba la compañera de que sí que hay que romper, ya que no se hizo en el 78, pues hay que romper ahora con el sistema del 78, el régimen del 78. Y a lo que comentaba Yago, el sistema tiene fallos, porque bueno, el sistema judicial sobre todo. Eh, Cuando venimos de que no hubo una ruptura en el 78, que los mismos jueces franquistas se mantuvieron en los inicios de la democracia, pues bueno, eso ya es un problema. Cuando hablamos de que la carrera de la judicatura es totalmente clasista, es muy difícil que cualquier persona medianamente humilde o incluso lo que se llama clase media tenga acceso a llegar a juez, es muy complicado. Y ya no hablamos sobre todo de las altas esferas de la judicatura. Y luego, sobre todo, que luego acaban eligiendo los partidos políticos y ahora mismo en un sistema político donde gobierna el bipartidismo. Es decir, pues bueno. Luego también tenemos cuando el PP no ha querido renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuando lo ha renovado así porque el PSOE ha acabado cediéndole puestos y, y luego en un tema concreto que para mí es el más clave de lawfare en los últimos días, en la última semana, es el caso del caso del fiscal general que, que bueno, eh, un- por intentar destapar el fiscal general a un corrupto, desmentir un bulo, más que destapar, desmentir un bulo que hacían sobre la Fiscalía General del Estado. E incluso luego cuando es para mí inaudito que se pronuncie el Tribunal Supremo sin sentencia, que condene sin una sentencia, para mí el gravísimo es lawfare puro. Y bueno, que el PP luego llore también cuando tiene casos de corrupción que son clarísimos, pues bueno, pues ahí el PP que pueda llorar lo que quiera, pero es que la mayoría de cuando han condenado a alguien del Partido Popular, yo tengo claro que ahí no ha habido lawfare, que son casos claros de corrupción y yo no ahí no añadiría. Yago. En- Creo que hay dos cosas aquí que me parecen interesantes. Lo primero es que creo que estamos todos de acuerdo en que el sistema está fallando, hace falta una actualización y ahora hago un matiz con eso. Pero la parte, Joaquín, que mencionas de no puedes ser tan partidista desde mi punto de vista en el sentido de decir, oye, cuando se juzga al Partido Popular y sabemos que no ha habido lawfare, todo se ha hecho perfectamente bien. Cuando ha pasado con otro partido, que a mí me gusta más o me gusta menos, ahí, por ejemplo, si es lawfare, las reglas al final tienen que basarse de forma justa contra todos los Claro, perfiles, ¿no? En ese sentido. Hay claro, que ser Yago, objetivos, hay que ser pragmáticos en ese una sentido. pregunta, perdona que te Dime, dime. interrumpa, pero cuando un tribunal supremo condena a una persona sin siquiera sacar todavía la sentencia, es que habla por sí solo de la UFE. Claro, pero cuando pasó, por ejemplo, también a nivel del Partido Popular, como hemos mencionado antes el caso que La que Gürtel que le pasó. dijiste antes. Sí, que se me ha ido el nombre ahora, pero bueno, cuando pasó con el Partido Popular.
Nadie puso en tela de juicio al final. Bueno, evidentemente la gente que era de derechas, más de derechas, digamos, o que era de gente pagada directamente por el Partido Popular, sí que lo ponían en duda. Lo que quiero decir es que si ves que en los dos lados está pasando, más o menos hay una cierta balanza. Sin cambiar de tema, por supuesto que hace falta cambiar el sistema, tenemos muchos fallos, pero ahí es una pregunta que hago un poco más, bueno, a todo el mundo, que está en la sala, pero sobre todo a Eva y Joaquín también, si quieres, que es, estamos todos de acuerdo en que hay que cambiar el sistema. Ya lo prometieron, bueno, y lo intentaron, por así decirlo, pero Podemos, Sumar ahora actualmente, UPyD, Ciudadanos, ¿cuántos partidos, cuántos movimientos políticos han venido a nivel nacional español a decir que había que cambiar el sistema, que lo han dicho, han llegado a cuotas de poder, como por ejemplo pudo ser algunos partidos de izquierda o de centro de derechas, me da igual, que lo prometían y nunca lo han cumplido? Lo que quiere decir es que aquí el sistema, el problema que tenemos es que nadie está vigilando a los vigilantes. Entonces, es muy sencillo que si, por ejemplo, es el propio nivel estatal el que te está diciendo, "Oh, yo voy a acabar con la corrupción", evidentemente ellos tienen unos intereses que hacen que no se corrija ese sistema. Es evidente que estamos llegando a unos momentos en los que no podemos solucionarlas a nivel nacional, estas problemáticas, que son más grandes que nosotros. Entonces ahí lo que yo propongo, ya sabéis que en Bol al final tengo que meter esta parte, pero de verdad es la única solución que tenemos cuando ya a nivel nacional se ha quedado atrasado desde hace 50 años, es tenemos que empezar a pensar en un nivel europeo, un nivel en ciertas medidas que cuando ves que están fallando a nivel nacional o a nivel provincial o a nivel autonómico, tienes que elevarlo a donde sabes que se va a poder solucionar. Entonces, por ejemplo, una fiscalía que tenemos problemas con ellos o un sistema judicial que sabemos que, por ejemplo, a lo mejor no está siendo vigilado como debiera, súbelo a nivel europeo para que tenga una capacidad de vigilancia, vamos a decir, con el nivel inferior para asegurarnos de que el modelo está bien asegurado, de que funciona bien, de que los ciudadanos están bien representados, que los ciudadanos tienen la capacidad de tener una justicia que les sirve a ellos y, por ejemplo, no hay intereses partidistas a nivel nacional. Y lo que me da miedo es que si muchos de los movimientos que tenemos ahora sigáis pensando a nivel nacional porque es evidente que ya está obsoleto. Ya no se pueden solucionar los problemas a ese nivel y vamos a continuar dándonos con la misma piedra una y otra vez como llevamos los últimos 40 años hasta que actualicemos la mentalidad de que tenemos que hacerlo a nivel europeo. Es la única forma de poder solucionarlo. Esa es la Eva. pregunta que quería saber. Bueno, pues a ver, sí que hay que contar con Europa y Europa tiene que ser más fuerte, más decisiva, más rápido. Pero es verdad que la centralización o la descentralización de los poderes en España, esto está, y lo estamos viendo, que la falta de vigilancia, las competencias en ya competencias a nivel de comunidades autónomas y por desgracia lo vemos cuando aparecen catástrofes y lo hemos visto con la DANA. Las competencias de si es competencia del Estado central, si es de la provincial. Es verdad que hay que vigilar al que vigila, ¿vale? Hay que controlar también al Estado, pero esas competencias deberían, bueno, pues eso, sería una gran reforma el traspaso de competencias a las comunidades autónomas y siempre el Estado central vigilando, tendría que ser el vigilante, en el sentido de, para poder garantizar esos servicios mínimos, tanto democráticos, tanto de sanidad, etcétera, etcétera, para que hubiese igualdad en todas las comunidades autónomas de España. Tenemos un sistema que no está propiciando absolutamente nada de todo esto. Lo que pasa es que Europa, y yo me declaro europeísta, no está dando la talla. No está dando la talla porque es lejana y es lenta. Porque hay que El mejorarla. día, el día que podamos hacer también esas reformas en Europa y que Europa sea rápida y sea capaz de poder dar respuestas, aquí yo pienso y estoy de acuerdo contigo de que esto debería funcionar mejor. Pero volviendo al tema de la política nacional, los casos de corrupción se están dando y me da muchísima gracia porque muchísimas veces hablan, no, pero es que la corrupción la hacen las personas, no la hacen los partidos. Pero es que los partidos fomentan un ecosistema donde se favorece que haya personas corruptas. Y también podemos decir, no hay personas corruptas, hay personas que corrompen. Vayamos al tema de ahora que también está en boca de todos, Acciona. Vamos a ver cómo va a terminar esta cuestión.
no solamente es el corrupto, sino que también el que corrompe, porque no se ataja, porque se está pasando por encima de muchísimos temas. El corrupto tiene que ir a la cárcel, pero el que corrompe, ¿dónde tiene que ir? ¿Dónde lo tenemos? ¿Y dónde están situados? ¿En qué estado de poder dentro de las jerarquías? ¿Dónde están? Porque que se puedan llevar contratos públicos a mansalva, millones y millones de euros porque soy amigo de uno o el tema de ir a Europa también, etcétera, etcétera, es que es algo que está ocurriendo en países, pues no me gusta mencionarlo, pero es que nos estamos volviendo pues como, o nos volveremos como Venezuela, ¿vale? Y, y no estamos haciendo nada para parar esto. Cada vez hay más desafección hacia la política por parte de la sociedad civil. Somos, somos muy pocos y vosotros sois súper jóvenes y me da muchísima alegría ver gente joven que se interesa por la política, pero es que la mayoría esa desafección y es normal que no les importe nada y no quieran saber nada porque todo, yo fui en la anterior legislatura, yo fui concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Palma y yo me pateé toda mi ciudad, todos los barrios, intentando dar respuesta a, pues si falta limpieza, si falta no sé qué. Bueno, pues todo esto yo lo llevaba a los plenos y muchas veces conseguí acuerdos con los equipos de gobierno para que se pudieran llevar a cabo medidas útiles y que sirvan, ¿no? Pero es que la percepción en la calle de la gente es que el político no es nada útil, es que es inútil. Es inútil y los ven a todos iguales. Claro, cambiar esto va a costar muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimo. Pero si no hay cuatro o cinco que lo intentamos cada día, pico y pala, y luchamos por nuestros principios y valores, sean los que sean. Yo defiendo pues un tipo de ideología, un tipo de principios y tal, pero Yago defiende otros y Joaquín otros, pero es que da igual, es que lo importante es tener gente que quiera luchar por principios y valores para conseguir una sociedad mejor. Y esto lo que están haciendo es que cada vez haya menos gente que quiera dedicarse a la política, normal, porque después también las responsabilidades que yo creo que hay muchísima gente que también en el bipartidismo no sabe muy bien la responsabilidad que tiene, porque vuelvo a poner el ejemplo de la Dana, ¿vale? En la Dana había una persona que no sabía cuándo tenía que apretar el botón rojo para avisar, y no sabía porque no tenía los conocimientos de la formación necesaria para estar en emergencias, etcétera, etcétera. Cosas tan simples que parece, bueno, pues esto no va a pasar nunca, pues pasan. Las cosas pasan, ¿no? Y ponen en peligro vidas. Y cuando pones en peligro vidas o también pones en peligro el futuro de una generación entera, hombre, piénsatelo. Por eso falta gente joven, gente con habilidades, formada y profesional y que mire por el interés general y para poder conseguir una sociedad mejor. Y esto es lo que nos falta en la clase política en España. En España, para mí, los políticos actuales a mí no me representan porque primero me parecen mediocres y no porque yo me considere superior, que va, yo tengo compañeros míos que saben muchísimo más que yo y vosotros también, o sea, pero no puede ser que estemos de esta manera y que necesitamos la gente que esté activa y no se quede en el sofá de su casa mirando las redes sociales o la televisión como con mucha suerte y no se enteren de lo que está pasando, porque lo que está pasando actualmente en nuestro país sí está siendo muy grave. Mañana es el Día de la Constitución. A mí me gustaría que el Día de la Constitución se pueda celebrar durante 50 años más, pero tengo mis dudas porque se lo están cargando. Y uno de los principales que lo está cargando es el señor Sánchez, que pactando con quien ha pactado, pasándose las leyes por el forro y riéndose de todos a nuestra cara, que se piensa que la gente no es tonta o algo así,
nos encontremos, bueno, pues que cada vez nuestros derechos sean menores. Y hay una frase que a mí me gusta mucho y es que no te das cuenta que te falta algo hasta que lo has perdido. Y ese algo es muy importante que se llama libertad. Y esa libertad no la tenemos que dar por supuesto, sino que la tenemos que seguir defendiendo. Le voy a dar paso a Joaquín, ¿vale? Joaquín. Vale. eh, un apunte rápido de lo último que estaba, bueno, de lo que ha ido comentando Eva, y ya vuelvo al tema que he comentado ya, o que sí que quiero entrar, que es el tema de Europa. Y bueno, la desafección, sobre todo política en los jóvenes, o ya no solo en los jóvenes, sino en cualquier rango de edad. Al final, cuando la política no llega a la gente de a pie, cuando la política no llega a la clase trabajadora, pues, no ayuda, no solventa problemas que tienen en sus día a día, ya sea el problema más básico de arreglar el bache de su calle, como intentar intentar, ya no hablo ni de solucionarlo, solventar el problema de la vivienda. Eh, pues bueno, cuando no se llega a esos puntos, pues al final la gente acaba cansándose de la política y de los políticos. Y luego, en el tema de Europa, para mí Europa, pues bueno, sí, es importante, pero decir que tiene que solucionar los problemas Europa de los problemas de España, no sé, me parece un poco lavarse las manos. Las competencias que hay aquí en España pues son las que tenemos. Muchas están transferidas a las comunidades autónomas y otras las tiene el gobierno de la nación, el gobierno de España, el Estado. Y luego, esto es una pregunta rápida también para Yago. ¿Quién nos va a asegurar que Europa lo vaya a hacer bien? Nos vaya a solucionar los problemas a España o al resto de países de Europa. Sobre todo cuando Europa está cogiendo una deriva eh, que ya de por sí siempre, desde hace muchos años lo fue, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una deriva secuaz de Estados Unidos, pero es que la que ha cogido desde la guerra de Ucrania es increíble. Es, mm, es que no quiero sonar mal, pero es que es poner prácticamente, decir todo lo que quiera Estados Unidos y al final los intereses de Estados Unidos no son los mismos que tiene Europa. Es que un ejemplo, el ejemplo del Nord Stream en Alemania. Es decir, te- porque está claro, no sé si a lo mejor alguien lo pone en duda, pero vamos, para mí yo lo tengo claro, que quien destruyó el gasoducto Nord Stream eh, fue Estados Unidos y lo destruye para que Alemania, sobre todo, bueno, aparte de los países de Alemania, dejen de comprarle gas a Rusia y se lo acaben comprando el doble o el triple de caro a Estados Unidos y la economía de Alemania pues se haya visto reducida. Es decir, no sé, luego otro caso más de tema de que ponerte de rodillas con Estados Unidos es el tema del aumento del gasto militar. No, se firma un 5% del gasto militar que prácticamente es inasumible para ningún país de Europa. Mm. Y ya no solo eso, es que ni siquiera ese 5% lo vas a acabar haciendo dentro de Europa, no vas a crear industria armamentística dentro de Europa, de la que hay, vas a acabar comprándole armamento a Estados Unidos y el armamento que no quiera seguramente o el que acabe fabricando. Al final, no veo yo a Europa ahora mismo como la solución para España ni para ningún país europeo. Además, la veo más un problema que una solución. Fíjate, Joaquín, en eso podemos estar de acuerdo, porque de eso se trata Volt, que al final somos probablemente el partido más eurocrítico que existe ahora mismo a todo nivel europeo, porque nosotros lo que decimos es justamente Europa, la deriva que tiene ahora, está demasiado fragmentada, está demasiado débil y está demasiado sometida, en este caso ahora mismo a Estados Unidos, pero también al peligro que tiene Rusia con la invasión de Ucrania que nos ha mostrado, o de China, para poder actuar. Entonces, lo que en Volt, por ejemplo, estábamos todo el rato defendiendo, intentando proyectar y que cada vez vemos que más gente se está uniendo a esa idea es la de hacer una Europa que tenga la capacidad, primero, de ser elegida democráticamente de una forma más directa por la ciudadanía, pero que también tenga esas capacidades de poder para poder actuar, que es lo que me estás diciendo. Por ejemplo, un tema que me ha parecido súper interesante que haya sacado, el del ejército y la defensa europea. Es evidente que ahora mismo cada país independiente, es decir, cada uno de los 27 está dependiendo de Estados Unidos y ¿qué es lo que hacemos? Como no tenemos una industria propia, como no tenemos un ejército capaz con las superpotencias que tenemos ahora que nos estamos enfrentando actualmente, tenemos que estar pues doblegados a Estados Unidos en ese sentido. ¿Eso es un peligro? Sí, con Trump sobre todo ya estamos viendo que es un peligro y muy grave para el futuro de Europa y para el futuro de todos los que estamos aquí ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que
se puede hacer para esa solución? Justamente unifica la defensa europea en que en vez de tener 27 pequeños países con sus pequeñas industrias, con sus pequeños calibres de munición, sus pequeñas ideas, lo que tienes que hacer es haces todo en conjunto y tienes la posibilidad de hacer prácticamente de la noche a la mañana, aunque no es así de sencillo, ¿eh? Pero tienes la capacidad de poder diferenciarte de Estados Unidos, de ser independiente de Rusia, de China y tener tu propia industria, tu propia defensa. Y lo más importante, porque un punto que has mencionado que a mí me parece muy interesante también, es si haces ese tipo de gastos a nivel nacional, que es lo que está pasando ahora mismo, que es un error garrafal y estratégico, lo que vas a conseguir al final es que tengas que escoger entre medidas sociales o aumento en defensa, que también es necesario, porque si no lo haces, entra, por ejemplo, Putin, que ya todos sabemos lo que opina de los derechos humanos, los derechos femeninos de la mujer, por ejemplo, de las minorías. Entonces, cualquiera de las dos es un perder. Si haces, en cambio, una defensa unificada europea, lo que consigues ahí es que tengas un ahorro tan importante en magnitud que te permita mantener o incluso mejorar la parte de la defensa, pero también mantiene todos los derechos sociales. Entonces, hay una solución, hay una tercera vía que nunca, no siempre es más gasto por aquí, más gasto por allá, es eficiencia, que sea algo razonable, que sea algo pensado y que sea algo trabajando todos juntos. Y de esa manera que Europa todavía no lo está haciendo y por eso hay que cambiarlo, para eso nace Volt. Me alegra porque además me da la sensación de que todos estamos ahí de acuerdo, que las ideas de Volt están como permeando mucho en los últimos años. Hay una solución que es justamente hacer de Europa que sea viable, que hacerla más democrática, que hacerla que tenga la capacidad de tomar iniciativas. Y lo mismo que has mencionado de que a nivel nacional hay competencias que tienen que ir a nivel autonómico, porque qué mejor que las autonomías, o qué mejor que las regiones, o qué mejor que las ciudades para tomarlas. Hay muchas que estamos viendo ahora mismo que qué mejor que se tomen a nivel europeo, porque es evidente que a nivel nacional ha quedado completamente obsoleto en ese sentido. Entonces sería lo mismo que estamos haciendo, que a mí me encanta a nivel español hacia abajo, que se haga también algunas partes de ello, lo más esencial, a nivel hacia arriba. Acabamos de decir defensa, pero vivienda, por ejemplo. Es evidente que ningún país lo está solucionando a nivel europeo. Hazlo a nivel europeo para que tenga la capacidad de poder tener tanto la legislación como la capacidad de recursos para poder llevarlo a cabo. Y lo dejo aquí para ver qué opináis en el resto, pero me gustan mucho esas preguntas que has hecho, Joaquín, porque justamente Volt nace para corregir esos problemas. Eva. Bueno, la cuestión, estamos planteando una situación un poco idílica o hipotética de que Europa nos dé las soluciones a todos los problemas que tengamos, pero la realidad es otra. La realidad es que cada vez más está aumentando el euroceptismo y tenemos partidos políticos con representación dentro de Europa que también quieren romper Europa, les sobra Europa y están allí, pues supongo que aparte de cobrar sus sueldos, también les interesa pues llegar a sus objetivos de que Europa no sea necesaria. Pero eso es Y malo, esto lo ¿no? estamos... ¿eh? Sí, Vale, vale, sí. digo, no sé si es como que es algo bueno o malo, lo No, dices. no, 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 pero digo, es la realidad mala para todos, pero que está ganando esas fuerzas tipo bots. Bots no quiere saber nada de Europa, ¿vale? Y la ultraderecha va por este sentido. Cada vez, pues por diferentes motivos, están cogiendo más fuerza y no creo que esa deriva positiva, como tú describes y en Bold defendéis, a corto, medio y largo plazo sea posible, a no ser que esa tendencia de la ultraderecha deje de coger fuerza, ¿vale? Es la única posibilidad, pero mientras tanto, España como nación tiene que tener todos sus recursos y, por supuesto, no sé si os acordáis que se estuvo discutiendo de subir el porcentaje del Producto de Interior Bruto en gasto en defensa al 5% y que España está en el 2% actualmente y que Trump exigía, bueno, de eso no se ha vuelto a hablar. Es que hay un montón de cosas que no se dejan de hablar y pasamos y se pasan tupidos velos, pero el gasto de defensa es importante como nación y yo considero que no tiene que ir en detrimento del gasto social. Puede ser ambos perfectamente. Lo que pasa es que hay que gestionar, pues lo que hemos dicho hace un rato, hay que ser eficiente y eficaz con los recursos y poner los intereses donde tienen que estar.
no gastarnos en políticas pues propagandísticas, etcétera, etcétera, que no sirven para nada y gastar en lo necesario, optimizar los recursos de las administraciones, hacer auditorías y ver dónde hay despilfarro y ese despilfarro pues evitarlo e intentar pues que el dinero de las recaudaciones, porque todo sale de los impuestos que estamos pagando, vaya a un destino, ¿no? Y una de las cosas que defendemos nosotros es la auditoría de los programas electorales, porque todo el mundo, incluso es muy fácil, ¿eh? O sea, es verdad que es fácil estar en la oposición, es fácil estar ahora aquí donde nosotros estamos y criticar o dar propuestas y tal. Es verdad que después, cuando estás en equipos de gobierno, te das cuenta el armatoste tan enorme que es la administración pública, que en muchas ocasiones es inoperante por la lentitud, por la cantidad de burocracia, etcétera, etcétera. Y a veces puede ser o burocracia necesaria, pero en muchas ocasiones es burocracia superflua que no sirve absolutamente para nada, que solamente sirve pues, para incrementar ese gasto. Mi propuesta es optimizar el gasto. Tiene que haber el incremento de defensa. Hay que el gasto social no se tiene que ser reducido porque incrementes el gasto en defensa. Por supuesto que no, pero tienes que optimizar, ¿no? Y claro, como estamos en manos de malos gestores, ¿vale? Tenemos, bueno, es otra cuestión a nivel también de tema nacional, ¿no? El quiebro de las pensiones, otra cuestión que no hemos mencionado los que hemos estado ahora hablando, pero que es otra cuestión que es uno de los puntos débiles que tenemos de nuestras pensiones, quién las va a pagar en un futuro cuando estamos actualmente con ya el sistema totalmente quebrado. Y bueno, pues son una serie de cuestiones que no se están abordando, no se están tomando de frente, porque primero tenemos a nuestros políticos que están con otras historias y están bastante entretenidos, que si Ábalos, Coldos, etcétera, etcétera, pero mientras tanto no estamos viendo por el otro lado pues las necesidades que son imperantes de mejora y la mejora económica de la gestión es una de ellas. Joaquín. Vale, voy a hacer una pregunta a Eva porque me ha surgido la duda y ahora que después me responda también, porque me ha parecido que escuchar de ella que está de acuerdo en el aumento del gasto militar, sí, el partido también. ¿Está de acuerdo en aumentar el gasto militar en España o en Europa al 5%? Esa es la pregunta. Y luego me ha parecido interesante que Yago haya mencionado que el tema de la vivienda lo podría solucionar Europa. Se tendría que traspasar las competencias directamente a Europa, ya no solo pasando, porque las competencias de vivienda en España están transferidas a las comunidades autónomas, y yo ahí, no sé si él cree que lo va a solucionar Europa, pero yo ahí discrepo totalmente, porque no creo es que directamente no creo que el sistema capitalista pueda solucionar el problema de la vivienda, salvo con un proyecto de ley que sea radical, por lo menos eso, aunque sea dentro del sistema, pero que le sea radical. Y ahí hago también el servilismo de Europa a Estados Unidos. Si Europa sigue siendo servil a Estados Unidos y a las grandes empresas, BlackRock, Blackstone, ¿cómo va a solucionar el problema de la vivienda? Yo no lo veo. Luego el tema del ejército de Europa, voy a dar un apunte este más personal, no rebeldía, no lo termina de compartir, pero si para acabar con la OTAN hay que formar un ejército europeo, yo lo compro. Es decir, ahora mismo lo compro. Es decir, prefiero ahora mismo un ejército eh, que sea solamente europeo, de los 27 estados, a seguir en la OTAN, porque como he dicho antes, eh, los intereses de Estados Unidos no son los mismos de la OTAN y es un problema bastante grave para Europa y para todos sus países. Eva, primero que le habías preguntado a ella. Sí, pues sí, Joaquín, yo creo que es necesario incrementar
ese, ese porcentaje del Producto Interior Bruto de un 2% al 5%, porque actualmente estamos teniendo una guerra en Europa, que es Ucrania. Y eso está muy cerca, ¿eh? Pero muy, muy cerca. Y tenemos a Putin que no sabemos a lo que es capaz de hacer y estamos a tiro de piedra. Por tanto, si un día pasara algo, que Dios no lo quiera, yo quiero tener un ejército que me defienda, que, que creo que Europa debería igualarse con el resto de los países europeos en este sentido y que, como hemos hablado, el apoyo de Estados Unidos en tema militar, bueno, pues no hay que depender de ello, porque la situación está demostrando de que si sigue en el gobierno Trump y van pasando los años y sigue el gobierno Trump, pues pueden cambiar radicalmente las cosas y obviamente, pues como he dicho antes, la libertad hay que defenderla y hay que tener los medios necesarios para defenderla. Y siempre yo me refiero al incremento del gasto militar, siempre con el objetivo de la defensa. Y Eva, me ha parecido entenderte antes que tú defendías también que incrementar el gasto militar no significa en detrimento de sanidad, educación, que es compatible, ¿no? Totalmente Mm. compatible, pero tienes que tener a un buen gestor que lo sepa hacer y una buena gestión de los presupuestos mira, si nos pusiéramos a hacer auditorías y ver la cantidad de dinero que se malgasta, tanto en chiringuitos, tanto en puestos de trabajo. Mira, en teoría, la tecnología tiene que mejorar todos los sistemas burocráticos de las administraciones. ¿Vosotros habéis visto en algún momento que, es verdad, se han puesto en marcha plataformas para que el ciudadano pueda tramitar un montón de cosas desde su casa y desde el ordenador? Pero el número de funcionarios sigue siendo el mismo, en los mismos puestos, ¿vale? Entonces, vamos a optimizar también eso, una auditoría de todo el sistema, de cómo está funcionando, porque quizás, bueno, pues esa gente está trabajando en un sitio y la puedes ordenar y poner en otro que sea más útil, pero de momento, hoy por hoy, los avances tecnológicos ni han eliminado la burocracia, ni han eliminado la lentitud, ni han eliminado puestos de trabajo, mucho menos, sino al revés. Seguimos igual que hace 20 años, ¿vale? Y hay que cambiar un poquito el chip, o sea, estamos en el siglo XXI y no podemos seguir llevando a cabo en el siglo XXI políticas del siglo XX. Yago, que te había preguntado también Joaquín a ti. Bueno, voy por partes porque al final veo que va por dos Mm. direcciones. Lo primero, por lo más salido del horno, por así decirlo, Eva, estoy de acuerdo contigo en que hace falta medidas del siglo XXI porque estamos actuando como el siglo XX, que llevamos 40 años sin que todo siga igual. Y ahí la pregunta que mencionaba un poco al principio, ¿por qué vamos a confiar en que esta vez otro movimiento de nivel nacional a nivel español va a cambiar las cosas cuando lo han prometido 50.000 veces de partidos nacionales, cuando los movimientos nacionales no han conseguido arreglar nada y todo sigue igual? Por eso, si queremos un movimiento o un cambio del siglo XXI, una actualización realista en ese sentido, hay que hacerlo de verdad del siglo XXI, que es la parte europea, que es lo que siempre estoy diciendo. Y evidentemente, si quieres mejorar las cosas en el siglo XXI, tienes que poder actuar con las novedades de los superestados del siglo XXI, como en este caso necesitamos que Europa se vaya convirtiendo. Y quería hacer referencia a algo que me ha impactado un poquillo bueno, en el buen sentido, porque estoy completamente de acuerdo. Has mencionado también, Eva, la parte de que a lo mejor dentro de poco nos quedamos sin Europa, porque al final tienes a Vox, pero que está dentro de una agrupación, de una movilización de la extrema derecha a nivel europea, que lo que quiere, al final, ahora ya lo han modificado, lo están rebajando un poco el tono, pero al final el objetivo es el mismo, que es desmantelar la Unión Europea. Puede ser por el interés de Estados Unidos, puede ser el interés de Rusia, puede ser por el interés de simplemente tener algo que decir a nivel electoral, pero el caso es que la finalidad es la misma. Y el peligro, estoy muy de acuerdo contigo, es evidente y es bastante grave. Y cuando digo bastante es que si imaginemos cómo sería, por ejemplo, una España fuera de Europa, que no hubiera ese paraguas que nos ha permitido salir de la transición, nos ayudó relativamente bastante, y luego el crecimiento que nos ha permitido tener. Y digo España por no decir cualquier otro país de la Unión Europea. No tendría ahí mucha razón justamente
En vez de tener esa visión pesimista de decir, no, es que la Unión Europea a lo mejor dentro de 10 años deja de existir, que para mí es terrorífico, y lo digo así a las bravas. En vez de decir, es que hay que hacer eso, entonces vamos a centrarnos en la parte nacional, justamente no deberíamos defender, no deberíamos proteger y no deberíamos trabajar para defender esa Unión Europea y asegurarnos de que se vuelve ese modelo del siglo XXI que puede solucionar tanto los problemas de la ciudadanía a nivel nacional y a nivel regional, pero sobre todo a nivel europeo, que sabemos que mañana la vamos a tener asegurada, porque al final, si se piensa en sencillo así, los problemas que estamos viendo ahora, fuera de una Unión Europea, o fuera de un sistema europeo, vamos a decir, de una Europa que funciona, son imposibles de solucionar. Si se pierde ese terreno de juego, directamente todo lo que estamos hablando aquí deja de tener sentido en ese sentido. Entonces, ¿por qué no nos centramos primero en una de las problemas más graves que tenemos, que es asegurarnos ahí que Europa está defendida, que Europa al final tiene la capacidad de poder actuar, tiene la capacidad de poder existir en este futuro, y luego ya podemos ir matizando, oye, ¿cómo solucionamos la problemática X, Y o Z en ese sentido? Pero prioridades tienen que ser las prioridades, las que nos permitan actuar en el día de mañana. Y luego, Joaquín, en la parte de... Bueno, creo que me has mencionado vivienda y defensa de nuevo, que aquí también, empiezo por defensa, que al final puedo ser más rápido. Eh, Eva, ahí vuelvo a mencionarte solo porque hay una parte que creo que al final no estoy muy seguro cómo se podría solucionar desde tu punto de vista o vuestro punto de vista en general. Imagino que Joaquín también lo ve más a nivel nacional, pero ¿por qué al final el Estado, la capacidad que tiene de implementar cambios, políticas y a nivel financiero también, está limitado? Porque al final, más o menos, el dinero que posee, por así decirlo en sencillo, es más o menos estable. Hay pequeños cambios, pero las partidas tienen que ir, donde sacas de un lado, tienes que implementarlo en otro y viceversa. Entonces, creo que es difícil, bueno, por no decir imposible, poder decir que se va a subir la defensa a un 5%, a 5 puntos del PIB, por ejemplo, cuando vas a tener que bajar de cualquier lado, porque no hay tanta financiación, no hay tanto dinero disponible. Entonces, hay que tomar una decisión. El problema es justamente que la realidad actual, y ahí con Joaquín estoy completamente de acuerdo, es si aumentas en defensa, tienes que bajar de otro lado. Y parece que son las partidas sociales las que van a sufrir. Y creo que estamos todos de acuerdo en que eso no puede ser. Entonces, la única solución que tiene realista de hacerla, de evitar tener que tirar de cualquiera de los dos lados, es al final hacerlo a nivel europeo, porque es lo que decimos. No es un incremento, sino es una reducción de costes operativos. Es un ahorro por cada uno de los estados que al final te va a permitir no tener que sacrificar en educación, ni sanidad, ni ninguna otra de las medidas sociales. Al revés, te va a dar un remanente que puedes reinvertir en ese sentido, porque al final es a nivel de eficiencia y eficacidad. Entonces, ahí quería saber cómo se puede hacer a nivel nacional, Eva, era una pregunta. Y luego, en la parte, Joaquín, en la parte de vivienda, no puedo decir mucho porque al final están actualizando la parte de la proyección para nivel europeo, la propuesta que está preparando Volt. Pero, por ejemplo, una forma sencilla. Tú tienes el modelo vienés, que todos conocemos, no repito cuál es, porque al final se ha puesto muy de moda, y un modelo parisino que a mí me gusta mucho, que es el que la propia administración del ayuntamiento lo que hace es, necesita vivienda de protección oficial, pero una, que no vuelva al mercado privado, que eso es uno de los fallos que evidentemente Volt proponemos que se cambie para que quede siempre en el mercado público. Lo que pasa es, lo necesitas en zonas del centro que, por ejemplo, en Madrid no existe o no en Barcelona. La financiación, la capacidad que tiene un ayuntamiento de adquirir vivienda en el centro es inviable por el mero hecho de que no tiene recursos. Si tú lo destinas a nivel europeo, la capacidad de inversión que tiene a nivel europeo es 100 veces más. Bueno, en realidad creo que eran 14, pero no, lo pongo como ejemplo. Pero tienes esa capacidad de que la administración al final esté defendida, vamos a decir, a nivel europeo, para que puedan adquirir esa vivienda a nivel de ciudad y la puedan poner en un mercado público para que sea vivienda pública, en ese sentido. Y la última cosa, y ya me callo, es la parte que me has dicho de los fondos. Evidentemente, por ejemplo, vuelvo a poner el mismo ejemplo. BlackRock, que es el ejemplo de que tienes, básicamente es un fondo buitre que te está acaparando una cantidad de vivienda que es horrible, que es horripilante, que te está destruyendo todo el sistema de mercado. ¿Cómo crees que España va a poder oponerse a BlackRock? ¿Cómo lo va a hacer Portugal? ¿Cómo lo va a hacer Malta? Evidentemente no se puede. La única solución que tienes ahí justamente es a través de una reforma europea más democrática, etcétera, 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 pero que cuando tú digas, oye, BlackRock, si no haces, si no cambias el modelo que tienes, por ejemplo, que está penalizando a la ciudadanía europea, dejas de operar en el mercado europeo. Imagina, lo pongo de ejemplo, no lo digo que vaya a ser la realidad, que vaya a ser la solución
específica, pero lo pones y BlackRock te va a escuchar, porque no deja de ser Europa el segundo mercado más grande del planeta Tierra. Si te lo dice Portugal, te van a hacer así un nombre y van a decir, oh, Portugal, o Pedro Sánchez, o me da igual, te van a dar un nombre y dicen, ah, bueno, muy gracioso, seguimos tus recomendaciones y van a seguir igual. Pero si lo haces a nivel europeo, te van a escuchar porque no queda otra. Para ir terminando, Joaquín, luego Eva. Bueno, Vale. Ah, vale. Eva, bueno, dale. voy Vale, yo, vale. vas. Sí, Eva. Me da No, igual. que hemos hablado de muchísimas cosas, ¿no? Del tema del gasto militar, cómo subirlo en España. Pues es muy fácil. Primero, ah, que Sánchez deje de gobernar con Podemos, para empezar, porque principalmente es un tema también de contentar a sus socios de gobierno, ¿vale? No os olvidéis que quien nos metió en la OTAN fue Felipe González, del Partido Socialista, ¿vale? Esto, uno de los primeros pasos. Segundo, la optimización de los recursos. De hecho, la contabilización del gasto para llegar al 2% han empezado a hacer una serie de filigranas porque se dieron cuenta, bueno, pues es verdad que hay determinadas partidas como la seguridad social de los militares que no la computaban dentro. De acuerdo, empecemos a contar todo lo que es gasto y todo, no solamente el gasto directo, sino el gasto indirecto, que seguramente pueda subir más del 2% actual. Una vez hecho esto, la inversión sí que debe seguir haciéndose y se puede hacer, bueno, pues con infraestructuras, mejorando también las condiciones económicas de nuestros militares, que también tienen una jubilación precaria y también muy jóvenes. Por tanto, todo eso también es gasto militar. Fomentar eso es también el fomentar, porque después también está que tienes que montar un ejército. Y montar un ejército, yo quiero que sea de voluntarios, ¿vale? O sea, no quiero que sea un ejército forzoso. Dios nos libre de tener que llegar a eso, ¿vale? Por eso hay que estar preparados. Y esa inversión en esas partidas que yo creo que es imprescindible. Y de la misma manera que los servicios sociales que tienen que estar completamente protegidos. Pero esto es un pacto de Estado. Un pacto de Estado con todos los partidos nacionales que gobiernan actualmente del bipartidismo, que es lo que tenemos ahora. También me has preguntado de cómo estos partidos nuevos que venían a cambiar la política no lo han hecho. Bueno, pues que es que el sistema los absorbe para lo bueno y los absorbe para lo malo. Y un ejemplo evidente lo vemos con Podemos, que vino a regenerar la política y ahora son ellos mismos los que forman parte de esa casta que querían eliminar. Están apoyando Podemos, Sumar, etcétera, están apoyando en estos momentos un gobierno que está lleno de corrupción y están mirando hacia otro lado. Si venían a regenerar, lo que pasa es que después al final, cuando toca el sillón, las cosas ¿sabes? Se ven de una manera diferente, pero que el sistema no funciona, como hemos dicho, no funciona y el sistema hay que cambiarlo y estos partidos se han metido dentro del sistema y no hacen absolutamente nada para cambiar al revés, son absorbidos por el sistema. ¿Vale? He intentado responder a las varias preguntas Te- que han llegado. Voy a dejar terminar a Joaquín porque me voy a tener que ir, ¿vale? Joaquín. Vale. Eh, rápido, entonces. El 5 aumentar el gasto, creo que hay varios temas, quiero tocarlos todos No sin te dejarme nada. preocupes. Mm. Un inciso rápido para empezar, que Sánchez no gobierna con Podemos, de momento, ahora actualmente gobierna con Sumar, no con Podemos, que lo había comentado Eva y era para hacer ese inciso. Y luego Eva, bueno, habéis seguido hablando del tema de que hay posibilidad de aumentar el gasto al 5%. El plazo que se ha dado ha sido en 10 años y a mí me parece que es totalmente imposible. Yago creo que ahí sí compartía mi tema. Bueno, mi tema, ahí sí que compartíamos los dos el tema. Que, que en 10 años aumentar el aumento del gasto militar al 5% del PIB es totalmente imposible. Ahora mismo estamos en un 2,4%, ya nos parece un completo disparate. Y es que tenemos el ejemplo del mismo país, Francia, que ya está sugiriendo recortes porque
sino en recortes en servicios públicos, servicios como la sanidad, la educación y etcétera. Si no, si quieren llegar a ese 5%, la única solución es que ni auditorías ni otra forma de gestionar la economía va a ser posible, porque es un completo disparate. Estoy de acuerdo en que, bueno, pues, bueno, estoy de acuerdo en que hay que defenderse, que hay que tener soberanía, ya sea para Europa o para el Estado. Yo soy más partidario de tener soberanía en el propio Estado de España, pero también soberanía en Europa. Y el miedo ese que algunos le ven o algunos le veis a Rusia, yo la verdad es que claramente considero que Putin es una persona autoritaria, discrimina a las minorías de su país, eh, es un energúmeno. Pero pensar que Putin o Rusia va a invadir Polonia, pues no lo sé, no, no lo sé, no lo veo por ningún lado. Le está costando la invasión de Ucrania un disparate. Es decir, que invada Europa o que nos vaya a atacar, no sé. Y luego, como arma militar defensiva que tiene Europa, no sé, Francia y Reino Unido tienen armamento nuclear. Yo creo que es disuasivo suficiente para que Rusia te vaya a atacar a Europa. O algún país incluso de la OTAN o de la Unión Europea. Lo veo totalmente alejado. Y bueno, Yago ha comentado también que con el tema de la vivienda, y hacer lo último hincapié en el tema de la vivienda, que él hablaba de que Europa tiene eh, mucha más capacidad para invertir o intervenir en el mercado de la vivienda que un ayuntamiento. Claramente sí, pero también considero que una comunidad autónoma o el gobierno de España, por ejemplo, hablando de España, tiene esa capacidad suficiente. Ya no solo, es que, vale, entiendo que un ayuntamiento como Barcelona o Madrid vaya muy lastrado y le cueste mucho una inversión en el centro de su ciudad, pero la propia Comunidad Autónoma de Madrid yo creo que es más que suficiente y el gobierno de España aún más. Y luego la UE pues sí que la Unión Europea sí que nos puede ayudar a tener, plantar cara al tema de BlackRock, a los fondos de inversión, etcétera. Pero si no se le planta cara desde todas las administraciones, desde Europa, desde el gobierno de la nación, desde la comunidad autónoma, desde incluso el ayuntamiento, no se le planta cara a ese a ese tipo de empresas, Europa no va a venir y le va a bajar el alquiler al joven que paga 2.500 euros por un sótano en Madrid. Y ahí termino. Chicos, si queréis lo dejamos aquí, otro día seguimos con más temas, ¿vale? Vale. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Que la gente vea que se puede ser de partidos totalmente distintos, que se puede debatir tranquilamente, hablar de los temas. Daros las gracias y espero veros otro día y poder seguir debatiendo o compartiendo opiniones, ¿vale? Muchas gracias a Venga, Muchas todos. gracias. Muchas gracias, gracias y un saludos. fuerte abrazo. Chao. Adiós.